En base a lo que surgió la clase pasada, que habíamos visto todo el análisis de los algoritmos, habían hecho la consulta con respecto a ecuaciones de recurrencia, ¿sí? Por eso es que armé una presentación breve en la que básicamente puse un poco de lo que les había armado como el documento, que ya les había pasado, y explico el ejemplo de otra manera distinta a la que está ahí, o sea, como para que tengan dos formas distintas en el momento de resolverlo. Así que, bueno, comienzo. Básicamente lo que nosotros vamos a buscar es encontrar la complejidad de algoritmos del tipo recursivo, ¿sí? Antes nosotros habíamos visto que podíamos hacer el análisis de operaciones elementales de cualquier tipo de algoritmo, pero no habíamos visto el caso de que una función o un algoritmo se llame a sí mismo, ¿sí? Cuando hacíamos las operaciones elementales era un cálculo que hoy en día le podemos decir que era simple, comparado a los que son los algoritmos recursivos, donde en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una función tdn igual a edn, donde la expresión e aparece llamándose por la función t, es decir, aparece una parte de sí misma, ¿sí? A esto nosotros le vamos a dar el nombre de ecuación de recurrencia. Y ahora, resolver el tipo de ecuaciones de recurrencia ya no es algo tan simple, y lo que nosotros buscamos es eliminar esa recurrencia, eliminar que en el cálculo aparezca la misma función llamándose, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué lo que nosotros necesitamos hacer en un algoritmo recursivo? Obtener la solución de un problema a partir de la solución de casos más simples o más chicos del mismo problema. Tienen que ser del mismo tipo. Estos casos, ¿cómo se resuelven? Invocando el mismo algoritmo, es lo que decía hace ratito. Y lo que nosotros buscamos es llegar a un caso base. Tienen que tener en cuenta que la definición de algoritmos recursivos dice eso. Son funciones que se llaman a sí mismos, pero tienen que tener la condición de poder llegar a un caso base. Si no, se transformaría en un bucle infinito, en un ciclo que no terminaría más, ¿sí? Bueno, como dije, para esto se utilizan las ecuaciones de recurrencia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Nuestro caso base, que por definición no tiene llamadas a sí misma, entonces finalizaría ahí, que nosotros vamos a llamar que es un caso definido, y tenemos un caso general donde aparece sí el nombre de la misma función, o sea, donde se vuelve a llamar. ¿Cómo sería en un aspecto genérico un algoritmo recursivo? Tenemos un caso, que es lo que se va a pasar como argumento en una función, o un valor, que es el que nosotros vamos a tomar. En nuestro caso siempre, o casi siempre, utilizamos el valor de n, ¿sí? Que sería la talla o el tamaño del problema. Comparamos si el caso que recibimos es el caso base, es donde nosotros, por ejemplo, ponemos siempre que el valor sea menor a 1, bueno, devolvemos tal cosa. Fíjense que dice regresa solución por definición. Listo, se termina el problema ahí y la recursión se corta. Ahora, por el caso contrario, que no sea el caso base o que no cumpla esa condición, ¿qué es lo que se hace? Se hace una parte de solución de intentar reducir el primer problema, ¿sí? Es donde nosotros a veces le decrementamos, le vamos dividiendo el valor del n, del tamaño, para poder hacer que en sus próximas llamadas se llegue a un caso base. Y por último se regresa a la solución, que acá es donde va a estar relacionada la función de sí misma. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? Bien, primero, una vez que se tiene la ecuación de recurrencia, que nosotros, yo voy a empezar definiéndolo al revés, ¿sí? Para después poder llegar a una ecuación de recurrencia. Primero lo que tenemos que tener y establecer es el caso base, ¿sí? Es donde el valor que se ingresa como dato provoca que el algoritmo termine su ejecución y no se siga llamando, ¿sí? O sea, que llegue el fin de la recursión. Después tenemos que tener un valor que indica el número de llamadas recursivas. A ver, hay funciones
o algoritmos, como vamos a ver después en un ejemplo que tengo, que la llamada recursiva se hace una única vez. Entonces, en este caso, el valor de A va a ser 1. Si yo tengo que en el return que nosotros solemos poner, y ponemos return función, que es el mismo nombre, con un parámetro más el mismo nombre de la función con otro parámetro, es decir, que estoy llamando 2 veces la misma función, ese valor de A va a ser 2. Y así las veces que aparezca la llamada recursiva de la misma función. Por otra parte, tenemos que tener una operación o un operador, que es lo que va a hacer es que el tamaño del problema o la talla vaya reduciéndose. Los 2 casos más típicos que tenemos, ¿cuáles son? A ver si alguno habilita el micrófono, ¿me puede decir? Los casos donde se pide factorizar algo, es decir, el número factorial. Bueno, pero lo que yo voy es, yo tengo un tamaño de n, ¿sí? ¿Cómo hago para que ese tamaño se pueda reducir? ¿Qué formas puedo tener? Resta, división, n-1. Exacto. O sea que las formas más comunes que nosotros vamos a ver son poder disminuir haciendo una resta de algún valor constante, ¿sí? Que sea mayor siempre a mayor o igual a 1, porque si es menor a eso, o al contrario, va a ir incrementándose el valor, y la otra forma es que se pueda ir dividiendo, ¿sí? Las dos son progresiones, una es aritmética y otra es geométrica, pero ambas hacen que el valor de la talla se reduzca. Y por último tenemos el costo iterativo, que le vamos a llamar B, que es lo que representa como operaciones elementales que acompañan a la llamada recursiva. Es decir, si yo hago una operación como por ejemplo el restar, multiplicar el valor que se devuelve, hacer las comparaciones, lo que sea extra a la parte recursiva. Entonces, de esta manera podemos decir que la fórmula de la ecuación de recurrencia nos quedaría en un caso general de esta manera. ¿Qué es K? Las iteraciones. Podríamos decir, sí, a ver. Sería directamente el valor final que tiene decir, las operaciones que estén en el caso base. Es decir, Exacto. lo que sea que tengamos que hacer en el caso base. Exacto, o sea, yo tengo que el caso base, ¿sí? Me va a tener, por el lado del sí, o sea que se cumplió ese caso base, un return algo, ¿sí? O alguna operación. Bueno, K es el número de operaciones elementales que a mí me implican esa parte de la condición. ¿Por qué va a estar formado? Y bueno, primero, por lo que tiene la condición en el if, sumado a lo que me implique a mí la parte por el return, por el lado verdadero. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y lo otro es en un caso general, lo que yo decía, A, cuántas veces aparece la función llamada a sí misma, ¿sí? Dentro de la propia función, la operación que yo aplique para hacer que el tamaño de n disminuya, y B, que va a estar relacionado con las operaciones elementales que estén por el lado negativo, o sea, por el lado opuesto del sí, de la condición, que sería el caso base. En ambos casos hay que tener en cuenta que la condición del if se tiene que sumar. Y fíjense que acá hay una parte, yo lo remarco, a ver si puedo poner acá, que hay que excluir la invocación de las llamadas recursivas. Es decir, nosotros antes, en los otros algoritmos habíamos visto que si se llamaba a una función, bueno, teníamos una operación elemental ya directamente por llamar a la función, más las operaciones elementales que me implicaban a mí encontrar los valores de los argumentos, más las operaciones elementales de todo el desarrollo de la función. Bueno, nosotros acá lo único que vamos a tener en cuenta es o la resta o la división que se aplique al llamar esa función, pero no vamos a sumarle el valor de 1 por llamar a una función. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, ¿cómo sería el factorial de un número? ¿Alguno que se acuerde más o menos cómo era el algoritmo?
Llegabas al Si caso n es base. igual a 0 o 1, el factorial es 1. Y si Bien, no, sería n por el factorial de n menos 1. perfecto. Ahí terminaría. ¿Sí? Es un caso bien simple, un caso que nos puede ayudar a analizarlo. Veamos. ¿Cuál sería la talla del problema? Es decir, el tamaño que va a estar eh, condicionado el problema. Va a ser el valor de n. ¿Sí? Por otra parte, ¿cuál es el caso base? El if con la n sea parte igual a de 0. 0. Bien. ¿Cuánto sería, en nuestro caso anterior, ¿sí? En la fórmula general, el valor de k? O sea, ¿cuántas operaciones elementales no para mí eso? 2 Serían 2. ¿Sí? ¿Por qué son 2? por la comparación del if y por el return. Perfecto. Ahora, esto es lo que decíamos como caso base. ¿Sí? Cuando el valor de n es igual a 0, ya que terminaría las llamadas recursivas, entonces el t de 0, ¿sí? De mi función, de mi ecuación de recurrencia, va a ser igual a 2. 1 por la comparación en el if y 1 por el return. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sería en la parte del caso general? Tendríamos que directamente tener ya previsto que vamos a tener un 2 por el caso base, A por lo que vendría siendo la recurrencia, es decir, para llamar la función de vuelta, que sería, no tendríamos el valor ese de 1 que cosa, y únicamente contaríamos el 1 que estamos asignando al restarle a n un menos 1. Creo, no Veamos sé. un poquito. Si no es, no se cumple esto, ¿sí? Entonces sería, supongamos que el valor de n es 2. Ingresa, ¿qué es lo que hace? Compara. Ya tengo una operación elemental por comparar. ¿Va a ingresar por el return 1? No. Por lo tanto, me quedo con una sola operación elemental hasta el momento. O sea, no es que sumo 2 por el caso base. El caso base implicaría utilizar el return 1. En este caso no. O sea que tenemos 1 más 1 por el producto, ¿sí? Más 1 por la resta, y 1 No, por no por devolver toda esta línea. El hecho de llamar a la función factorial no la vamos a considerar como una operación elemental más. ¿Por qué? ¿Por qué no? no sé, la verdad. ¿Por qué? Porque en mi ecuación de recurrencia va a aparecerme nuevamente esta parte, ¿sí? Como llamándose a sí misma. Esa es la parte recursiva, entonces ya implícitamente se está agregando la operación elemental más de llamar a esa función. Entonces, ¿cómo me quedaría? Ahí está explicado todo lo que dijimos, ¿sí? Entonces tenía 1 por el if, más 1 por el producto, más 1 por la resta, y 1 por el return. Les aclaro acá que hay que recordar que las llamadas a las funciones recursivas no se tienen en cuenta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay que sumar? Ya teníamos 4 operaciones elementales, hay que sumarle justamente la llamada recursiva, es decir, que el valor del TDN va a ser 4, por las operaciones elementales que ya habíamos visto, más la llamada a sí misma, pero aplicando la operación que tiene dentro de ella, es decir, el TDN menos 1. Si nosotros nos fijamos, ¿sí? Esto, ¿de qué manera nos va a quedar armada nuestra ecuación de recurrencia? Tenemos el TDN va a ser, en nuestro valor de K, va a ser 2 por el caso base. ¿Y cuál es ese caso base? Que el valor de N sea menor a 1 o que sea igual a 0. ¿Sí? Yo lo puse de esta manera. Este algoritmo yo lo puedo encontrar, como dijo Matías, podría decir si es menor a 1 directamente, pero modo de ejemplo en este caso lo prefería hacerlo así. Y por el caso general, ¿cuándo va a ser? Y cuando sea mayor a 0, cuando empiece en 1 o valores superiores. Hay que acordarse que el factorial no existe para números negativos. ¿Bien? Entonces, este valor, que estoy marcando acá el 4, era el valor de b que teníamos antes.
Esta parte es la función que se llama a sí mismo, que tiene el mismo nombre, tiene que tener el mismo nombre, y esta parte de acá del -1 es la operación, o que yo lo tenía puesto en la diapositiva anterior como OPC, ¿sí? Es la operación que yo hago para hacer que el valor del tamaño disminuya. Y fíjense que el valor de A, acá, ¿cuánto sería? ¿Alguno? A tenía yo el valor de A, que era la cantidad de veces que aparecía la llamada recursiva dentro de la misma función. Si ustedes se fijan acá, en esta línea, ¿cuántas veces aparece llamada la función a sí misma? Una. Una. Entonces, el valor de A es 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué es eso? Si acá hubiese aparecido, por ejemplo, más factorial de n-1, esa función se está llamando 2 veces. Entonces yo acá tengo que poner 2 de t de n-1. ¿Bien? Bueno. Por lo tanto, esta expresión que me queda así es la transformación o la semejanza que tiene un fragmento de código con su correspondiente ecuación de recurrencia. ¿Bien? Entonces, en el ejemplo que teníamos, ¿cuánto me valdría a mí el t de 6? Acá lo hice al revés de como lo hice en el apunte, en el que yo les pasé en ese PDF, lo vamos a ver a los dos. Acá lo hice de esta forma de que, ¿cómo va a ser el resultado? Y bueno, esto básicamente es una pregunta recurrente o recursiva. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el valor de T6. Pero cuando quiero hacer el valor de T6, yo sé que necesito el valor de T5. ¿Y por qué el T5? Y porque la operación que yo estaba implementando en el algoritmo anterior era -1. Entonces, al 6, ahora le tengo que restar 1. Y así, hasta yo poder llegar a mi caso básico que tenía, que ¿cuál era? Era que el valor de n sea igual a 0. Ese es mi caso base. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que podemos decir? Si nosotros ya sabemos cuál es el caso general que teníamos, que era t de n igual a t de n-1 más 4, ¿sí? Esto es lo que teníamos hace ratito. ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, que yo voy a reemplazar el n por el valor que me corresponde en el caso que yo quiero averiguar. Yo quiero saber el t de 6. Entonces, ¿qué es lo que hago? T de 6 va a ser igual al t de 6 menos 1 más 4. Y acá es donde me aparece el problema de que yo no sé cuánto es t de 5. Bueno, lo vamos a averiguar. ¿Sí? El t de 6, ¿a qué va a hacer? El t de 5. ¿Y cómo represento t de 5? Bueno, reemplazando el 5 en la función que yo tenía como caso general. Entonces, t de 5 menos 1 más 4. Esto está en paréntesis porque esto es lo que simboliza ser t de 5. Más 4 de la principal. Entonces, ahora me aparece el problema de no saber t de 4. Bueno, nuevamente lo mismo. Busco el t de 4 y le sumo el valor que yo ya tenía, que sería esto. ¿Sí? Fíjense que esta forma tiene una progresión aritmética que me va reduciendo el valor en una unidad constante por resta. Entonces, de esta manera yo voy a seguir hasta poder encontrar el t de 1. Cuando llego al t de 1 y resuelvo, llego al t de 0. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Tengo que seguir y calcular el t de menos 1? No, porque t de 0, ¿sí? Por definición, yo ya sabía que valía 2. ¿Bien? Entonces, yo ahora puedo decir que en vez de poner t de 0, voy a poner 2 más las operaciones que ya tenía antes, que eran 24, me da que el t de 6 es igual a 26. Si ustedes se fijan, en la forma anterior yo tenía esto. ¿Están viendo, no? Lo que puse acá. ¿O siguen viendo la Sí, no te da diapositiva? problema. ¿Sí? No, sí. Bien. Fíjense que acá lo resolví de otra forma. En el caso de la diapositiva, acá, lo que hice fue ir del valor más grande, reducirlo hasta llegar al valor más chico. Bueno,
yo lo puedo hacer al revés. Si yo sé cuánto vale el más chico, bueno, incremento en una unidad, o sea, hago la operación opuesta a lo que dice ahí. En vez de restar, voy sumando 1. Bueno, ya sé el 1, sé que es 6, reemplazo mi valor, yo ya tengo el próximo, yo ya tenía el anterior, que era el t de 1, que es este que está acá, ¿sí? Y así, hasta que puedo yo llegar al valor que tenía t de 6. Fíjense que las dos formas, o sea, son opuestas, pero en forma de explicarse, pero las dos llegan al mismo valor de operaciones elementales. Básicamente lo que estamos calculando es las operaciones elementales que tienen. De acuerdo a lo que habíamos visto antes, ¿qué tipo de complejidad tiene este valor? Bastante. Va a ser una complejidad constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor que yo tengo acá no está referenciado con un valor que sea el tamaño del problema. En esta forma, o sea, lo que yo acabo de encontrar acá, ¿sí? Siempre que yo quiera saber el t de 6, me va a implicar la misma cantidad de operaciones elementales, en este caso, 26. ¿Bien? Supongamos ahora, entonces, que yo no quiero el de 6, quiero el de 15. Bueno, me podrían decir, y bueno, hago la misma cantidad de pasos, todo, pero acá en vez de tener estos, voy a tener 15. Bueno, es una opción, sí. Pero ¿dónde va a estar el problema? Si yo les pido ahora, bueno, quiero el valor de, un valor mucho más grande, que es 100. Más allá de que el cálculo del factorial en las computadoras, si no me equivoco, llega hasta el valor 13, 14 y ya se cuelga, ¿sí? Pero estamos haciéndolo de manera teórica, ¿sí? ¿Qué es lo que se supone que yo tendría que hacer? Y bueno, calcular el de 15, cuando haga el de 15 voy a tener el problema y no voy a saber el de 14, cuando haga el de 14 no voy a saber el de 13, y así, pero vamos a llegar hasta el caso base, era 0. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver o analizar de lo que estaba acá? Y bueno, que los valores en que cada uno difiere con el anterior es un valor fijo. ¿De cuánto es? 4 en este caso. Tiene una diferencia de 4 en este caso. Entonces, el valor de diferencia entre cada valor de t de n con su t de n menos 1, con su próximo, siempre que sea mayor o igual a 1 el valor de n, es 4. ¿Qué otra cosa ya sabemos? Y bueno, que el t de 0, por definición, en nuestro caso, es 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que por cada n que tengamos, ¿sí? Vamos a tener un valor fijo 4. Y a todo eso se lo vamos a sumar al caso base 2 que ya teníamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer de manera matemática esto? Y bueno, decir que el t de n va a ser 2, ¿sí? Más 4n. Esto lo pueden llegar a esta forma de inferir porque es un ejemplo simple, ¿sí? Hay ejemplos que se ponen más complicados y no es tan fácil llegar a esta conclusión, ¿sí? En este caso lo podemos hacer, entonces. ¿Qué sería el 2? Y lo que a mí me implica el caso base, siempre tiene que estar, más lo que sería el caso general, ¿bien? Entonces, esto es lo que yo decía, 4 por cada vez que tiene el valor de n. Entonces, esto, si ustedes se fijan, ¿qué tipo de ecuación es y qué tipo de complejidad me llega? Lineal. Es una complejidad lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender del valor de n, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esta manera, cada vez que nuestro valor de n sea mayor o igual a 1, se va a multiplicar por 4 y se le va a sumar el 2, que es el del caso base. Es lo mismo que venimos diciendo, ¿bien? Eso es nuestra hipótesis que nosotros planteamos. Bueno, hagamos una verificación de eso, ¿sí? Lo podemos hacer de manera simple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero bueno, si yo tengo, que esa es mi supuesta fórmula, bueno, vamos a calcular el t de 0. Sé que 0 es para el caso base, ¿sí? O sea que n vale 0. Si yo
aplico las operaciones matemáticas, llego a 2. Listo. Si es 1, 6. Por lo tanto, si hago con 6, que era nuestro ejemplo anterior, decimos que es 26. Y era lo mismo que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, acá podemos decir que es correcta. A ver, yo lo hice con 6 pasos. Hay algunos problemas que van a necesitar hacer un poco más de pasos, porque los valores que se van incrementando no siempre son una unidad fija, no son constantes, pero sí tienen una relación entre ellos, ¿sí? Entonces, la pregunta antes era si yo quiero saber el t de 15. Bueno, sabiendo esto, yo ya puedo directamente reemplazar el valor de 15 en mi n. Al multiplicarlo, llego a un valor fijo que es 62, es constante que el algoritmo siempre que n sea 15, ¿sí? Si yo no sé el valor de n, bueno, ahí es donde decimos que es lineal. Bien. Eso que les dije recién del problema de poder deducir eso de manera simple, se pasa con algunos casos, pero hay casos en los que las reducciones o los otros valores de constantes son distintos. Entonces aparece una de las técnicas que es despliegue de recurrencias. ¿Qué es lo que consiste esto? En sustituir, ¿sí?, las llamadas recursivas dentro de la ecuación de recurrencia hasta poder notar cierto patrón, ¿sí? Un patrón, o sea, algún comportamiento que ustedes vean que se repite, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a llevar? A poder encontrar un cierto valor k, ¿sí?, que es el número de veces que yo llame a la función recursiva o a la recursión. Si nosotros nos centramos en que, en el mismo ejemplo de antes, en el caso del factorial, ¿sí?, vamos a poder hacer en mi forma general que si yo reemplazo el valor de k, el valor de b que tenía en el caso anterior, que era 2 y 4, por alguna constante, ¿por qué lo hago de esta manera? Para no hacerlo tan engorroso con números, porque tendríamos que poner 2 y 4, entonces directamente pongo un valor constante y al final, ¿sí?, pongo, lo puedo sustituir y voy a encontrar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Yo tengo... ¿Se escucha? Sí. No. Porque acá... Fuerte y claro, Mati. ¿Cómo? Fuerte y claro. Ah, bien, bien. Listo, ahí está. Teniendo la ecuación de recurrencia que yo establecí recién, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que además del caso base, ¿sí?, el algoritmo se llama a sí mismo en una ocasión. Es decir, que por lo menos se llama una vez. Entonces, nuestro t de n, era lo vamos a denominar como ecuación 1. ¿Sí? Entonces, pero acá yo ya tengo un problema. Era lo que teníamos antes. Yo no sabía el t de 5. Bueno, ahora yo no sé el t de n-1. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de llamar a esta misma función, con el caso general, un valor de n, mi valor de n ahora va a ser n-1. ¿Sí? Lo que voy a sustituir. Entonces, el t de n-1, ¿qué va a hacer? Voy a reemplazar el n-1 en todas las veces que aparezca n en el caso general. ¿Bien? O sea que tengo, esto era n. Entonces ahora pongo n-1 menos el 1 que ya estaba, más la constante que yo tenía. Esto es, ¿sí?, t de n-2. Bien, si yo a esto, que en mi caso es t de n-1, lo reemplazo en la fórmula general, voy a tener algo así. Todo esto es t de n-1 y esto, la constante que yo ya tenía. Bueno, si yo lo resuelvo, tengo esto y llego a que eso es mi ecuación 2. Bueno, nuevamente, tengo el problema de t de n-2. ¿Qué hago? Bueno, vuelvo a hacer lo que yo ya sabía. Reemplazo mi
en mi fórmula general, el valor que yo tengo de n igual a n menos 2, ¿sí? No sé si me están escuchando porque me está apareciendo un cartelito acá. Ahí está. Yo no sé acá cuánto era el de n menos 2. Si yo lo reemplazo, tengo que mi nuevo n vale n menos 2, resto, y voy a tener más la constante 2 que ya estaba. Fíjense que esto es la forma genérica. Listo. Yo tengo esto. Lo reemplazo en mi ecuación 2, porque ahí es donde surgió el problema. Listo. Tengo esto. Si lo resuelvo, tengo esta forma. Y bueno, esta va a ser mi ecuación 3. Nuevamente me aparece el mismo problema. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces lo resuelvo. Tengo t de n-4 ahora. Nuevamente va a ser mi problema cuando yo lo reemplace. Y voy a tener acá. Si ustedes ahora se fijan, ¿qué es lo que van a poder encontrar? Bueno, van a encontrar que hay un valor que es un cierto patrón. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es el patrón? Que esa variable que le podemos llamar k aumenta en 1. ¿Cuál sería ese? Entonces quedaría, puede ser t de n menos k más k por C2. Exacto, o sea, yo estoy viendo acá, ¿sí?, que el valor 4 aparece en los dos lados y pude observar en los casos anteriores que era 3 y 3, era 2 y 2, era 1 y 1. Entonces, estoy viendo que esto crece en una unidad, o sea que ambos comparten. Entonces, bueno, yo podría decir ahora que sí, efectivamente, en vez de ser n-4 más 4 por C2, puede ser ese 4 sustituido por K. ¿Bien? Eso va a ser nuestra ecuación genérica que yo podría denominar. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Y que no aparezcan llamadas recursivas, ¿sí? Es decir, poder llegar al caso base. ¿Y qué es lo que sabemos? Que nuestro caso base era t de 0 igual a C1. Entonces, desde la ecuación genérica, yo voy a igualar la parte interna de t, o sea, el n menos k, a 0. Voy a despejar el valor, que ¿cuál es el valor que yo tengo que despejar? K, ¿sí? Llego a que k es igual a n, ¿sí? Y eso, lo que voy a hacer va a ser reemplazarlo en la ecuación genérica. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener t de n menos n más n. Por lo tanto, ¿esto qué es? N menos n es 0 más n por la constante. Entonces, t de n va a ser C1 más n por la constante. Y si yo reemplazo por mis valores originales, era C1 y C2, ¿y qué es lo que valían eso? 2 y 4, voy a llegar ¿a qué? A que llegue a la misma expresión que había podido inferir en el caso anterior. Pero acá, ¿qué es lo que hice? Hice todo el despliegue de manera recursiva, ¿sí? Nuevamente sabemos que es complejidad lineal. Ahora, esta es la forma en la que ustedes tienen que resolver la mayoría de los ejercicios, porque acá no van a tener la otra complicación de poder inferir a valores que se complican, ¿sí? Una recomendación es que usen las constantes, ¿sí? C1, C2, C3, las que aparezcan, para que no se les haga problema con estar sumando, multiplicando números. Realmente, acá manejan de manera algebraica, ¿sí? Es simple lo que yo quería explicar, ¿sí? Pero quería desarrollarlo de esa forma. ¿Tienen alguna duda? Por el momento Yo no. no, por el ¿No? momento no. No, yo Oh. no tampoco. Bueno, Por el momento, todavía pero yo no. sí tengo dudas. Yo ya sabía su respuesta. ¿Ah, sí? Sí. Quiero por lo menos que ustedes me ayuden. No lo vamos a resolver, sino lo que vamos a hacer a más o menos a expresar lo que debería ser. Tengo estos siguientes casos, ¿sí? No quiero que me digan los resultados, ni que los armemos acá, ni nada, pero quiero por lo menos
analizarlos. En esto es mi caso base. ¿Qué pasa acá distinto a lo que resolvimos antes? Que se llama dos veces, Pero lo que se llamaba. llama dos veces Al en una estarse, línea. al estarse llamando dos veces, ese valor que llamábamos como A va a ser 2, Sería 2. 2 por el t de n-1 más el valor de b. Que bueno, b ustedes lo encontrarán, dirán 1 más 1 más 1 más 1 por devolverlo más 1 por la condición. Bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Lo que yo quiero que veamos acá es cómo más o menos podrían ustedes armar las ecuaciones de recurrencia. ¿Bien? ¿Cómo sería en este otro caso? Es igual al caso anterior, o casi. Lo El único que ahora, decremento es distinto. lo único que cambia, claro, antes era una progresión aritmética, ahora es una progresión geométrica. Va disminuyendo mucho más rápido ese valor. Entonces, en un caso es n dividido en 2. En el otro, cuando yo llame la misma función como n sobre 2, ya me va a quedar n sobre 2 sobre 2. O sea que va a ser un n sobre 4. Y en el próximo, un n sobre 8. Y un n sobre 16. Y así, ¿sí? Tienen que ver dónde está el patrón. Y bueno, como recomendación, hagan n sobre 2, n sobre 2 por 2, n sobre 2 por 2 por 2, ¿sí? No resuelvan esa multiplicación. Es decir, en uno van a tener n sobre 2 a la 1, n sobre 2 a la 2, n sobre 2 a la 3, y así. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? No, puse el mismo ejemplo que acá, no se los modifiqué, pero quería poner más llamándose a la misma función, ¿sí? Y en este caso, si bien no les puse nada, pero ¿qué es lo que quiero? Que vean que hay un for. ¿Y qué pasa con un for? ¿Qué tipo de complejidad más o menos era un for? Es una complejidad